Los talleres de la firma Edward Brown Wilson tuvieron a su cargo la fabricación de las locomotoras La Porteña y La Argentina en junio de 1856 por la firma Railway Foundry, subsidiaria de E.B. Wilson & Co. de Leeds, Gran Bretaña, que produjo para la Argentina estas dos unidades gemelas rodado 220T para la trocha ancha de 1676 milímetros. Estas máquinas inauguraron el servicio ferroviario en la Argentina el domingo 30 de agosto de 1857, entre la estación del Parque, lugar donde se halla actualmente el Teatro Colón en la ciudad de Buenos Aires, y La Floresta, ubicado en el actual barrio de Floresta, uniendo un trayecto de 9,8 kilómetros de extensión. Pero con respecto a La Porteña, se teje un viejo mito de algunos cronistas, que a través de los años han repetido consuetudinariamente que a La Porteña se la conocía como la Osa Negra de Crimea, por haber estado involucrada en la contienda bélica que se produjo en la península asiática entre 1854 y 1865. La locomotora La Porteña salió de la fábrica en junio de 1856 y, teniendo en cuenta los lentos medios de navegación de aquella época y que la locomotora llegó a Buenos Aires a comienzos de 1857, es simple deducir que la hipótesis sobre su participación en la guerra de Crimea es absolutamente imposible. Pero además existe otro importante antecedente. La Porteña circula sobre trocha de 1676 milímetros, mientras que el ancho de vías del ferrocarril de Crimea era de 1878 milímetros, lo que hace aún más improbable esta antigua versión, debido a que un recambio de trocha en una locomotora de vapor requiere de reparaciones pesadas y complejas en el país de origen. Lo que sí está muy firme es que tanto la Argentina como la Porteña habían sido fabricadas 0 kilómetro para los ferrocarriles de la India y por pedido alternativo de nuestro país se derivaron hacia estas tierras. Es por ello que se adoptó la trocha de 5 pies y 6 pulgadas, vale decir 1676 milímetros, como ancho de vía nacional. Aquel 29 de agosto de 1857 se realizó el primer viaje para las autoridades políticas del momento, encabezadas por Valentín Alsina, Pastor Obligado, Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y decenas de invitados especiales, habilitándose comercialmente al público general el día 30 con el primer maquinista John Allan, hermano del constructor del corredor ferroviario, y como ayudante Alfonso Corazzi. Cuando la Porteña llegó a Flores, la iglesia hizo replicar sus campanas, pero el punto final del recorrido terminó siendo la Floresta, donde en el restaurante de la firma Soldati Maggiani los pasajeros fueron convidados con un refrigerio. Al cumplirse los 100 años del ferrocarril en Argentina, el 30 de agosto de 1957, se la hizo rodar por sus propios medios junto a uno de los coches de esa época, llegando a la Terminal 11, causando el júbilo de centenares de personas a su paso. En agosto de 2007 fue expuesta en el predio ferial de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, con motivo de celebrarse los 150 años del ferrocarril en la Argentina. Desde hace muchos años, junto con uno de sus coches, la Porteña descansa en el Museo de Transportes de la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires. Estos coches tranviarios fueron fabricados en 1936 por la firma Bethlehem Steel Car Company para servir en las líneas norteamericanas del Key System de San Francisco, donde prestaron servicios durante 25 años. Cumplieron con su cotidiana misión cubriendo diversos itinerarios por calles, avenidas y viaductos, funcionando de a una unidad, es decir, un coche articulado, así como también de a 2 y 3 unidades o módulos acoplados. Eran tranvías veloces y muy cómodos para los pasajeros e ideales para su desplazamiento por la ciudad. Hubo 2 variantes de estos coches. Una de ellas tenía sus laterales rectos y la otra con sus laterales inclinados, versión esta última que llegó años más tarde a la Argentina. Llegaron a existir y convivir 2 tipos de decoraciones diferentes, una en amarillo y verde con los techos color arena, mientras que la otra era plateada y anaranjada. Ambas coloraciones hacía a estos coches muy visibles para los peatones y automóviles. En 1961 se los retiró de circulación en su país de origen y meses más tarde algunos fueron adquiridos por el gobierno argentino para ser empleados en los servicios locales de la entonces Línea General Urquiza, afectándolos al trayecto entre las estaciones Federico Lacroze y Campo de Mayo.
eran tranvías dobles articulados, es decir, cada coche estaba integrado por dos mitades que descansaban sobre tres bogies, siendo motorizados los de los extremos y otro central portante sobre el que se articulaban las mitades de los vehículos. La numeración inicial con la cual los identificó la línea Urquiza fue 1350 al 1385, aunque en realidad había muchos números desiertos y el total no superaba la cantidad de 25. Al ingresar a la Argentina, Talleres Lynch les realizó cambios como el reemplazo de los pantógrafos por troles, el agregado de patines colectores laterales para el uso del tercer riel electrificado, el cambio de la cabina de conducción, que pasó del lado lateral derecho al izquierdo, y las ventanillas, que eran originalmente herméticas, se modificaron para su cierre y apertura manual. El 31 de enero de 1962 se inauguró el servicio regular entre las estaciones Federico Lacroza y Lourdes, integrándose luego formaciones de 2 o 3 unidades, equivalentes a 4 y 6 coches de los convencionales. Durante varios años realizaron el trayecto entre Federico Lacroze y la parada kilómetro 18, que el 17 de agosto de 1964 pasó a denominarse Ejército de los Andes, y el 15 de octubre de ese mismo año los trenes se extendieron por primera vez hasta Campo de Mayo como servicios directos. Con el correr de los años, los colores exteriores pasaron al rojo, amarillo, banda azul con techo plateado y su numeración cambió por 3350 al 3385. En 1973, los andenes de las estaciones de la línea Urquiza fueron elevados, puesto que la compra de las unidades japonesas Toshiba ya eran un hecho concreto. Por ese motivo, los tranvías fueron adaptados a las nuevas condiciones, para lo cual se les agregó en algunas de sus puertas un estribo o escalón de madera. Finalmente, el 12 de febrero de 1974, circuló por última vez una formación de coches serie 3300, siendo retirados definitivamente del servicio eléctrico. La compañía ferroviaria norteamericana Chesapeake and Ohio Railroad ordenó a la fábrica de material rodante Budd la producción de 46 coches carrozados en acero inoxidable para poner en marcha un lujoso servicio de 960 kilómetros de recorrido entre Washington y Cincinnati, aunque por cuestiones económicas el proyecto se canceló, dejando disponible al mejor postor una interesante variedad de unidades. En el año 1951, la entonces nueva Administración Nacional de Ferrocarriles de la Argentina adquirió 12 unidades, aprovechando que su costo era muy razonable por ser 0 kilómetro, pero depreciado por considerarse de segunda mano, optándose por la compra de 2 trenes gemelos entre sí, cada uno de los cuales estaba integrado por 6 vehículos de esta manera: un coche combinado con furgón, 4 salones de lujo y un comedor clasificado como taberna. Tras su llegada a la Argentina en 1951, se los condujo hacia los talleres Remedios de Escalada del ferrocarril General Roca, en donde se adaptaron los bogies originales a la trocha ancha y se les colocaron nuevos pares montados, ruedas y ejes. A 4 coches, 2 para cada formación, se les quitó en uno de los extremos el enganche automático y se lo reemplazó por gancho central con cadena y paragolpes. Luego de las adaptaciones, estos trenes fueron experimentados en diferentes corredores, como por ejemplo entre Retiro y Mendoza del ferrocarril General San Martín, con el recordado tren La Concagua, entre los años 1954 y 1955, traccionado por la locomotora argentina Fadel, realizando el viaje en 13 horas a un promedio de 80 kilómetros por hora. Posteriormente quedaron afectados al corredor Plaza Constitución Mar del Plata con el servicio denominado el Marplatense, en un horario que en la jerga ferroviaria le decían lo más rápido posible y sin paradas. En general, el tiempo de viaje fue entre las 4 horas con 30 minutos o 5 horas. A partir de ese momento, los coches Budd de acero inoxidable quedaron afectados definitivamente a este itinerario, cumpliendo sus funciones en la línea General Roca y posteriormente para la ferroviaria de la provincia de Buenos Aires, unidad ejecutora del programa ferroviario provincial, conocida también con su nombre comercial Ferrobaires. Entre los detalles de confort, disponen en los extremos de un sector con sillones para 8 personas, música funcional, aire acondicionado, iluminación fluorescente, luz de lectura y puertas interiores de accionamiento automático, entre otros adelantos para la época, contando además con frenos de aire comprimido y un excelente sistema de suspensión.
El marplatense es y será una verdadera joya ferroviaria que en sus últimas épocas circuló solamente con 4 coches sin su respectivo restaurante traccionado, con locomotoras English Electric adquiridas de segunda mano por el Estado Nacional a los ferrocarriles de Portugal, hasta que en el año 2015 fue retirado de servicio. Vale la pena sugerir a las respectivas autoridades que este tren sea puesto en valor y en condiciones de marcha para que en un futuro no muy lejano sea utilizado para viajes turísticos. Es importante mencionar que este tren fue declarado de interés turístico histórico por el Honorable Consejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón, conjuntamente con el Instituto Argentino de Ferrocarriles. En octubre de 1909, el directorio del Ferrocarril Oeste fue autorizado por el Superior Gobierno Nacional para electrificar sus corredores suburbanos. Las obras contemplaban la construcción de un túnel de cargas entre la estación Caballito y el puerto de Buenos Aires, la cuadruplicación de vías hasta Moreno, la electrificación del ramal de Villaluro a Versalles, así como también de las 4 vías hasta Moreno y la del túnel de cargas. La construcción del túnel comenzó en 1912, finalizando en 1916, mientras que el resto de las obras empezaron en 1914, pero la Primera Guerra Mundial demoró la entrega de los materiales, retrasando los trabajos, entrando en vigencia el servicio electrificado recién en 1924. Cronológicamente, el 30 de abril de 1923 se inauguró el tramo entre Once y Aedo, y el 22 de septiembre de 1923 hasta Castelar, arribando a Moreno el 1 de mayo de 1924, con una extensión total de 36,4 kilómetros, usándose para la alimentación eléctrica de los coches el sistema del tercer riel energizado con 800 voltios de corriente continua. Entre el 1 de marzo de 1949 y mediados de 1950, el túnel se utilizó para un servicio público de pasajeros entre la estación Caballito y el apeadero 1 de marzo, situado en el puerto, el que tiempo más tarde pasó a llamarse Puerto Madero. Para eso se dispuso la circulación de un tren compuesto por una locomotora eléctrica y 2 coches remolcados carrozados en madera. La citada locomotora y otra unidad gemela fueron fabricadas por Baldwin Westinghouse en 1916, estando identificadas con los números 2001 y 2002 respectivamente. Poco tiempo más tarde, este tren fue sustituido por 2 coches eléctricos, pero el servicio de pasajeros fue suprimido debido a que se consideraba redundante, ya que la línea A del subte cubría un trayecto similar. Los coches eléctricos de origen inglés, utilizados por el Ferrocarril Oeste, tenían carrocerías de madera, estaban diseñados para operar con andenes elevados y sus puertas laterales eran corredizas y manuales, brindando así mayor facilidad a los pasajeros para ascender y descender. Estos vehículos carecían en los frentes del letrero indicador de destino, debido a que mediante 4 focos que se tapaban o destapaban de manera individual con pantallas metálicas operadas desde la cabina del conductor, establecían un código luminoso indicando el destino del tren. Durante el día, cuando los focos permanecían apagados, el código era interpretado por los pasajeros en función de las luces que se encontrasen cubiertas o no. Había coches eléctricos motrices y otros acoplados. La flota se repartía entre unidades de primera y de segunda clase. Prácticamente la totalidad del parque fue manufacturado en Gran Bretaña, fabricando el equipamiento eléctrico y comandos de manejo la empresa Metropolitan Vickers Electrical Company, encargándose de las carrocerías, bastidores y bogies, las firmas Birmingham Railway Carriage and Wagon Co., Leeds Forges y Metropolitan Carriage and Wagon Co. Luego se sumaron otros fabricados por Metropolitan Amalgamated Railway Carriage and Wagon Co. entre los años 1907 y 1908, los cuales, ante la electrificación, cumplieron servicios suburbanos remolcados por locomotoras de vapor, siendo luego convertidos a eléctricos por talleres Liniers. Todos tenían un agradable y detallado diseño interior. El parque era aproximadamente de 300 coches y los trenes tenían 8 vehículos cada uno. El sistema de freno utilizado era vacuo. En 1929, el ferrocarril modificó 2 unidades, convirtiéndolos en furgón para el transporte de encomiendas y flores, y luego usados para el servicio de recaudación de las boleterías en las estaciones. En el año 1956, con la llegada e incorporación de los primeros
primeros coches eléctricos japoneses, las viejas unidades inglesas fueron paulatinamente apartadas del servicio eléctrico, hasta no quedar ninguna en funcionamiento. Pero algunas fueron remodeladas y continuaron circulando en trenes de auxilio, otras como coches de apoyo del Departamento Vía y Obras y unas pocas como reservados para el personal jerárquico y el MF 5308, que terminó como parte de la sede de la Asociación Ferromodelista de Buenos Aires. Denominados por el fabricante Ganz-Maybach de Hungría como tipo trasandino, estas unidades producidas en el año 1963 se las denominó en Argentina tren diésel eléctrico de alta montaña con su sigla TDAM. Fueron especialmente diseñados para operar por las altas montañas de los Andes a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. La entonces empresa Ferrocarriles del Estado argentino, EFEA, adquirió 6 formaciones de 3 coches cada una, con un vehículo motorizado en cada punta del tren, incluyendo cada uno cabina de conducción, más otro intermedio también motorizado, pero carente de cabina. Uno de los extremos tenía un furgón grande para equipajes y un compartimiento con 24 asientos, disponiendo el otro de un furgón chico para equipajes, un sector para el correo y 32 asientos. Ambos tenían baños y lavabos. Cada coche motriz con cabina contaba con un par de bogies de 2 ejes cada uno, provistos con motores eléctricos de tracción. Tenían un motor diésel Ganz Gendrasik tipo 12 JBF F17/24 de 12 cilindros y 4 tiempos con una potencia de 550 HP cada uno. En cuanto a la unidad intermedia, la capacidad de pasajeros sentados era de 68, incluyendo además cocina y bar, aunque lo más llamativo de esto eran las resistencias eléctricas para el freno dinámico ubicada en sus techos. Cada coche contaba con 2 bogies de 3 ejes cada uno, con los extremos motorizados y los centrales remolcados, estos últimos con discos de freno y una rueda dentada para operar en los ramales con cremallera. 3 formaciones se asignaron al trayecto Tucumán-Jujuy-La Quiaca hasta el año 1970 y las otras 3 circularon entre las estaciones Mendoza y Las Cuevas hasta 1978. Algunos también se usaron como refuerzo del tren a las sierras entre Alta Córdoba y Cruz del Eje, así como también entre Córdoba y Santiago del Estero. Posteriormente, con la cancelación de servicios en 1980, se quitaron de circulación, poniéndose luego a punto una formación que se probó entre Retiro y Santa Fe para después afectarlo a una prestación turística entre Mendoza y Potrerillos denominada Tren de las Altas Cumbres. Finalmente, en octubre de 1991, circuló por última vez uno de los convoyes entre Mendoza y Potrerillos. Luego de eso, los 6 trenes se depositaron en la estación Cruz del Eje, donde terminaron sus días abandonados e incendiados. La estación Belgrano de la línea Mitre, situada en el corredor Retiro Tigre, evoca la figura del general Manuel Belgrano, destacado patriota de la Revolución de Mayo y creador de la bandera argentina. Esta estación tiene su antecedente en el Ferrocarril del Norte de Buenos Aires, siendo inaugurada la primera sección el 1 de diciembre de 1862 con las estaciones Retiro, Recoleta y Belgrano, y en consecuencia la habilitación de las demás paradas hasta la desembocadura del río Tigre. Su edificio estuvo originalmente ubicado entre las actuales calles Juramento y Mendoza. Años más tarde, trasladado entre las arterias de Juramento y Echeverría e inaugurado en junio de 1884. A la estación Belgrano de la línea Mitre, situada en el corredor Retiro Tigre, se le adicionó la letra C, correspondiente al Ferrocarril Central Argentino, empresa de capitales ingleses que adquirió en su momento al Ferrocarril del Norte de Buenos Aires. Además existe en la ciudad de Buenos Aires otra estación llamada Belgrano, pero en este caso identificada con la letra R, debido al ex Ferrocarril Buenos Aires y Rosario, adquirido también por el Ferrocarril Central Argentino, actual línea Mitre. A partir de la electrificación, el 24 de agosto de 1916, el ramal Retiro Tigre del Ferrocarril Central Argentino, luego Ferrocarril Mitre, comenzaron a circular por esa línea los primeros trenes eléctricos, inicialmente con coches carrozados en madera y luego también con unidades metálicas. El paso a nivel de la calle Echeverría dividió la estación en 2. Esto no generaba complicaciones cuando estaban en servicio los coches eléctricos de origen inglés, con escalerillas en sus puertas para los andenes bajos, pero cuando en 1962 tuvieron que ser elevados para los nuevos trenes eléctricos japoneses, esa modalidad cambió.
Años más tarde, el paso a nivel de Echeverría fue cerrado y completados los andenes de ese sector. De acuerdo con el proyecto del viaducto elevado para la línea Mitre entre las calles Dorrego y Congreso, se construyeron plataformas provisorias y en abril de 2018 comenzaron a demolerse los andenes del mismo modo que el histórico edificio de Belgrano C, para dar lugar a la nueva estación elevada sobre el viaducto, cuya ala sur se inauguró el 5 de julio de 2019 y la norte el 10 de mayo de ese mismo año. Además de comercializar sus productos en Norteamérica, el fabricante estadounidense Alco presentó una variante de su popular modelo FA1 llamado World Locomotive, al que le efectuó importantes variaciones para adecuarlo a distintos gálibos, de manera de poder introducir sus modelos en el mercado internacional. En 1953 el prototipo fue presentado como E1953, significando la letra E modelo de exportación y 1953 el año de fabricación. Esta máquina era una unidad demostradora fabricada por Montreal Locomotive Works de Canadá bajo licencia de Alco. Según la especificación técnica de Alco, se denominó DL500C, que significa Diesel Locomotive Modelo 500 con 6 ejes motorizados. Posteriormente, el resto de las locomotoras se fabricaron con una cabina de conducción principal y otra auxiliar en la parte trasera, recibiendo la denominación FPD7, es decir, Freight Passenger Diesel Series 7, y para el catálogo del fabricante DL500S, que significa Streamline. Alco y General Electric, esta última proveedora del equipamiento eléctrico, la llamaron World, es decir, locomotora mundo, debido a que este prototipo reunía las condiciones necesarias para circular en cualquier país, a excepción de Gran Bretaña. El motor diésel era marca Alco modelo 244. El primer dígito corresponde al número de serie del motor y los dos últimos al año en que comenzó a fabricarse. Eran de 12 cilindros con disposición en B y su ciclo de funcionamiento era de 4 tiempos. En 1954, España fue el primer país en recibir la E1953 para ser experimentada por la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, Renfe. Fue apodada Marilyn por el personal ferroviario debido a su característico balanceo y las curvas de su frente aerodinámico que evocaban a la famosa actriz norteamericana Marilyn Monroe. Después la Renfe adquirió otras 14 locomotoras, pero estas contaban con una cabina de conducción en cada extremo, a diferencia de la Marilyn, que tenía solo una en el frente principal. Debido al éxito alcanzado por este modelo y a la confiabilidad de su desempeño, el fabricante norteamericano logró concretar la venta de un considerable número de unidades a varias naciones del mundo que la adquirieron para sus ferrocarriles. Incluso algunos de estos países reemplazaron a las locomotoras de vapor con las flamantes locomotoras diésel. España, Australia, Grecia, India, Perú, Pakistán y Argentina, entre otros países, incorporaron este modelo, fabricándose además bajo licencia de Alco en Canadá, Australia e India. Evidentemente se trató de una versión muy versátil, apta tanto para ser utilizada a la cabeza de trenes de pasajeros y de carga con una prestación eficiente. Las FPD7 llegaron a la Argentina en 1957, totalizando 25 unidades de 1.800 caballos de fuerza cada una, para servir en el entonces Ferrocarril General Mitre. Las que llegaron a la Argentina fueron producidas por la firma canadiense Montreal Locomotive Works. Estaban equipadas con una versión más moderna y mejorada del motor diésel Alco, en este caso el 251B de 12 cilindros dispuestos en B, cuyo ciclo de funcionamiento era de 4 tiempos. Estos ejemplares tractivos lucían una elaborada decoración exterior y la primera numeración que les fueron asignadas abarcó desde el 5551 al 5575. Durante su vida útil tuvieron diferentes numeraciones. Entre 1974 y 1975, Ferrocarriles Argentinos transfirió las 8 locomotoras que estaban activas a la línea San Martín, pero ahora identificadas como 8401 al 8425. En ambos ferrocarriles cumplieron un rol muy importante, empleándose tanto para servir con trenes de pasajeros y también con convoyes de carga. En agosto de 1993 inició sus servicios el concesionario privado de cargas Buenos Aires al Pacífico San Martín, que recibió
recibió del Estado Nacional estas unidades, en tanto que las 8.403 y 8.424 quedaron fuera de servicio hasta la actualidad en los talleres rosarinos ubicados en la ciudad de Pérez. El 26 de mayo de 1999, el grupo brasileño América Latina Logística adquirió Buenos Aires al Pacífico San Martín hasta que cesó sus servicios en 2013, pasando a operar la línea San Martín de Cargas el Estado Nacional. Hoy queda en servicio solo la unidad 8406 en poder de la Ferroviaria Estatal Belgrano Cargas y Logística. La operación de trenes mediante el comando a distancia se implementó hace muchos años en los ferrocarriles de diferentes naciones del mundo. Se trata de una herramienta que permite conducir un convoy ferroviario desde la cabina ubicada en un vehículo remolcado sin tracción propia, interconectado mediante cables a una locomotora ubicada en el extremo opuesto del tren. El objetivo de este sistema denominado push and pull, conocido en castellano como tira y empuja, es simplificar la operación ferroviaria en las estaciones terminales, para evitar realizar la maniobra que permite reubicar la locomotora en la otra punta del tren para luego volver a partir. En Argentina, esta modalidad se implementó exitosamente en el corredor Retiro-Villarrosa de la línea General Belgrano a partir de la década del 90, denominada Belgrano Norte, siendo creada por Alberto Dopazo, entonces jefe de la división material remolcado. El sistema estaba integrado por una locomotora, vehículos intermedios remolcados y otra unidad, también carente de tracción en el extremo opuesto del tren, provista con una cabina de conducción mediante la cual se gobernaba a distancia la locomotora, cuando a ésta le tocaba circular empujando al tren. El primer vehículo usado como experiencia piloto fue el identificado como FU 4980, una unidad con furgón producida en Italia por la firma Pistoiesi, que exteriormente lucía en color marrón tradicional con un solo parabrisas frontal para el conductor, dos faros ubicados a cada lado del frente, luces de posición blancas y de cola roja, un rudimentario miriñaque y bocina eléctrica, conservando la puerta frontal sin su respectivo fuelle. Los primeros trenes con este sistema fueron puestos en servicio público aproximadamente en 1976 y con el paso del tiempo también se proveyó de este dispositivo a otros coches más modernos, hasta tener la totalidad de los convoyes bajo esta modalidad. En todos los casos, las cabinas fueron generadas en coches con furgón. Así, esta línea ferroviaria fue la primera en operar de manera más eficiente con locomotoras diésel y coches remolcados en sus estaciones cabeceras. Posteriormente a estas unidades les cambiaron sus colores al igual que el diseño para modernizarlas y adaptarlas a los requerimientos del servicio. Primero fue pintado en colores amarillo, rojo con banda azul, solamente el sector de la cabina, conservando el resto del vehículo, el marrón tradicional, para luego reemplazar este último en el resto del coche, luciendo de esa forma como la cabina. En lo estructural se agregó una nueva ventanilla frontal del lado del acompañante al conductor. Se le cambiaron los faros originales por otros mucho más potentes, dobles en la parte superior de los frentes. La bocina eléctrica pasó a ser una de aire comprimido. Se les eliminó la puerta frontal y también se les agregó una puerta pequeña lateral del lado del comando. Así se fue modificando paulatinamente el aspecto de estos trenes que cumplían el servicio local entre la ciudad de Buenos Aires y la localidad bonaerense de Villarrosa. Durante varios años, el sistema demostró sus valiosas cualidades desde el punto de vista operativo, por la practicidad que implicaba en el ahorro de tiempos muertos en la realización de maniobras, permitiendo a su vez la posibilidad del agregado de mayores frecuencias en los horarios. A pesar de eso y debido a diferentes causas, este tipo de convoyes fueron quitados de servicio hacia principios del año 1989. Hace algunos años, el concesionario Ferrovías, operador de la línea Belgrano Norte, intentó reimplantar los trenes push and pull, pero esto no prosperó. Durante la década de 1940, en la estación Sarandí del entonces Ferrocarril Sud, posteriormente Ferrocarril General Roca, observaban paradas unos 80 trenes diarios de todo tipo que generaban el cierre de las barreras de la avenida Mitre en su intersección con las vías alrededor de 304 veces por día. Esto no solamente afectaba al tránsito de dicha avenida, sino también el de las calles Güemes, Espur, Ortiz, Independencia, Salta y San Pedro, cuyas barreras se cerraban a diario la misma cantidad de veces. A raíz de esta situación, se tomó cartas en el asunto con un proyecto de elevar la traza férrea. Así nació el viaducto Sarandí,
Sarandí, una idea que comenzó a gestarse en el año 1947. Su construcción quedó a cargo de Vialidad de la provincia de Buenos Aires y su inauguración, que contribuyó con el progreso de la zona, se produjo el 4 de junio de 1953, durante la presidencia de Juan Domingo Perón. El día de su inauguración, el tren presidencial, a cargo de una formación de coches motores diésel Gans cuádruple, prestada para la ocasión del Ferrocarril General San Martín, partió de la estación Plaza Constitución con destino a Sarandí, a bordo del cual viajó la comitiva oficial, dejando así habilitada esta importante obra de características monumentales. Los talleres ferroviarios de Tafí Viejo, situados en la provincia de Tucumán, comenzaron a reparar y producir material ferroviario de diferente tipo a comienzos de la década de 1910. Eso incluyó locomotoras de vapor, vagones y coches de pasajeros carrozados en madera y posteriormente también en metal. Tiempo después, además, incursionaron en la fabricación de unidades con carrocería metálica de diferentes clases para trenes de larga distancia, así como también para los servicios locales. Pero lo que resultó totalmente distinto fue una serie de lujosos vehículos de pasajeros con carrocería metálica producidos entre 1948 y 1955, especialmente para un nuevo tren denominado el Capillense, unidades que poseían un alto equipamiento de confort, tales como aire acondicionado, cómodos asientos y bogies de 3 ejes que le conferían una suave marcha. El 6 de enero de 1951 realizaron un servicio experimental teniendo como pasajeros exclusivamente a miembros de la prensa y funcionarios del ferrocarril, cubriéndose así por primera vez con estos vehículos el trayecto entre Retiro, en la ciudad de Buenos Aires, y Capilla del Monte, en Córdoba, concretándose el primer viaje del servicio público tarifado entre ambos destinos el 13 de enero del mismo año. Desafortunadamente no existen registros completos sobre la cantidad exacta de los coches que se fabricaron, pero de todas formas se estima que el total rondó las 15 unidades, entre furgones, primera y segunda clase, cocina y un combinado cocina-comedor. Luego de ser retiradas 3 unidades del servicio público, le fueron cedidas a la Fundación Alma, que se ha dedicado a recorrer las regiones carentes del país para atender la salud de los habitantes. Para concretar su objetivo, la Fundación hizo adaptar convenientemente estos coches, equipándolos como si se tratase de un pequeño hospital rodante, realizando por primera vez su periplo hacia el norte del país en 1979.